Buenas noches, un placer. Mi nombre es Miguel Baret, como les dijo el pastor, y por las próximas aproximadamente 9 horas voy a ser su instructor y profesor en esta materia que se llama Teología de la Salud. Nosotros vamos a explorar unas cosas aquí bien interesantes. Y esta es la manera como vamos a manejar la temática de la salud. En la teología de la salud, nosotros vamos a tratar de presentar el siguiente formato. En primer lugar, vamos a explorar la perspectiva de diseño. Dos, vamos a explorar la perspectiva de mayordomía. Tres, vamos a explorar la perspectiva de la soteriología de la salud. Soteriología. Y 4, vamos a explorar la perspectiva escatológica de la salud. Y al final le voy a regalar un apéndice que es un conversatorio bastante interesante sobre las tendencias en el campo de la salud. Tendencias en el campo de la salud natural. Salud natural. Muy bien. Brevemente le voy a introducir a esos conceptos para que tengan una idea. En la perspectiva del diseño, nosotros vamos a explorar con la Biblia, especialmente centrado en el libro de Génesis, cómo la idea de Dios creador, puntualizando el aspecto de propósito al crear la vida, especialmente en la creación del hombre. Cómo Dios plantea la creación sobre la base de un diseño, es decir, un programa que se incorpora al propósito. El concepto de diseño se puede entender más bien en el contexto de la arquitectura. Un diseñador es alguien que establece los parámetros sobre los cuales va a construir o fabricar algo. De manera que diseñar requiere un preestudio, una preplanificación y una preconceptualización de lo que se va a formular al momento del diseño. De manera que en el Génesis nosotros vamos a ver esas características, vamos a ver cómo la vida fue diseñada y si después del pecado hubo algún cambio o reajuste o no. Cómo eso repercute en el contexto de la salud. En el segundo criterio vamos a explorar el concepto de mayordomía. Ahí vamos a ver, ese concepto hoy no lo vamos a estudiar, va a ser estos 3 conceptos, vamos a estudiarlo mañana. Hoy, como tenemos apenas 2 horas, yo me voy a concentrar en el concepto de diseño. En el concepto de mayordomía, en esa perspectiva, vamos a explorar una dinámica muy interesante. Vamos a ver cómo el hombre debe rendir cuenta al Creador en calidad de dueño de los bienes de este mundo y de todo lo que Él ha creado, desde sí mismo hasta todo lo que le rodea. Y esa perspectiva de mayordomía va a tener una repercusión en la perspectiva de la soteriología. En el pasado ha existido cierta reluctancia, cierto temor de enfocar el aspecto soteriológico de la salud, porque en el pasado, en la historia de la Iglesia Adventista en particular, hemos sido acusados de lograr lo que nosotros consideramos una equivalencia al aspecto de la salud con el aspecto salvífico. Y vamos a ver que, aunque esa no es la posición de la Iglesia, vamos a explorar realmente de qué manera nosotros podemos entender el aspecto de la salud ligado a la soteriología.
Y vamos luego a estudiar el aspecto escatológico. Es una dimensión futurista de aplicaciones proféticas en el marco de la misión de la iglesia para estos últimos días. Todo esto vamos a explorarlo en el contexto bíblico, obviamente está. Y luego en el apéndice mañana vamos a estudiar acerca de algunas de las tendencias en el campo de la salud. ¿Cuál es la salud que el cristiano debe promover? ¿Es una salud en el contexto holístico, como se entiende? ¿O es una salud dentro del contexto de la medicina alternativa? ¿Cuáles son esas tendencias y cuáles son las raíces filosóficas de esas tendencias? Y cómo esas tendencias están impactando en el mundo en el cual todavía Satanás tiene una inferencia enorme. Porque Cristo dice cuando Cristo habló de Satanás, Él no lo hizo muchas veces. En el Nuevo Testamento van a aparecer 2 veces cuando Cristo hace alusión a Satanás en forma directa. Una de ellas es cuando Cristo le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. En otra ocasión, Él dice que Él vio a Satanás cayendo como un rayo, ¿verdad? Pero en otra ocasión, perdón, son 3 veces que aparece en el Testamento. En la tercera ocasión que Cristo menciona a Satanás, Él dice de Él, justo antes de irse a morir, ahí mismo en ese tiempito, Él se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo. En ese contexto, ustedes van a ver qué increíble, porque esas tendencias en el campo de la salud, aunque tienen una apariencia de bien y de bondad y de cierta verdad, lo cierto es que en el contexto de esto que nosotros vamos a estudiar, este plan de alternativas de salud más bien obedece a un plan alternativo al plan de Dios y no necesariamente un plan complementario. Así que tomando esto como base, ese va a ser nuestro estudio. Libro de texto, vamos a utilizar el libro clásico del cristiano que es la Biblia, pero como un suplemento adicional vamos a estudiar, y yo les voy a recomendar que ustedes estudien cuidadosamente este libro que tenemos aquí a la disposición, el libro de la temperancia. Y hay otro libro más que yo quiero recomendarles, y es muy importante que nosotros hagamos uso de este libro, El Ministerio de Curación. Déjame decirle la importancia de este libro y por qué yo le doy, aunque el libro de texto básico para esta clase es el libro La Temperancia, yo le propuse al pastor que este fuera el libro de peso para sopesar estos criterios que vamos a analizar y que la temperancia fuera, ¿verdad?, más bien como un tipo soporte, un documental. La razón es la siguiente: cuando la señora White escribió el libro Ministerio de Curación, ella escribió este libro de tapa a tapa. Ella se sentó a explorar los principios de la higiene, de la salud, de la conservación de la salud y todas las implicaciones que nosotros estamos analizando aquí, ella las explora desde una perspectiva espiritual preciosa en este libro. Ella abraza aquí e incorpora unas verdades tan lindas, tan penetrantes, que bien estudiada y cuidadosamente atencionada va a revelar ante su mente una dimensión de la salud que quizá usted no conoce. La otra razón es que el libro de la temperancia, aunque es una compilación que los compiladores hicieron muy buena, carece de los elementos de los libros de la señora White cuando ella se sentaba a escribirlo de tapa a tapa. Aquí hay mucho material dirigido especialmente al área del alcoholismo, el tabaco, el café, sustancias que todavía son consideradas por la ciencia médica como nocivas, pero, y tiene tremendos principios en los primeros capítulos, pero yo pienso que el Ministerio de Curación abraza de una manera más integral el concepto de salud y de una manera más racional, más fácil, en la línea de la intuición y la deducción de razonamiento, ¿verdad? Yo quiero invitarles que abran la Biblia, la Escritura, en el libro del Génesis. Vamos a ver algunas cosas interesantes en el libro del Génesis. Vamos a ver aquí algunas cosas interesantes en el contexto de diseño. Y ya yo les expliqué cómo se percibe el diseño. El diseño no es más que forma con propósito y funcionalidad. Eso es diseño. Forma, propósito y funcionalidad. Ese es el contexto de diseño. De manera que cuando Dios diseñó,
Él tomó en cuenta esos tres elementos en las Santas Escrituras, como vamos a ver ahora mismo en el Génesis. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 1 y el versículo 2 también. Dice aquí, miren la diferencia entre lo que es diseño y lo que no es diseño. El mismo texto nos lo dice bien claro. Dice acá, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desierta y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Entonces, dijo Dios. Miren, ese entonces en hebreo denota una característica muy interesante, y es que entre el momento de la creación de la tierra, ¿verdad? Vamos a poner creación T. Y el momento de la creación de la vida organizada sobre el planeta, hay un lapso de tiempo. ¿Cuánto? Eso nadie lo sabe. Pero es obvio por las Escrituras que el momento cuando Dios crea la tierra, el momento cuando Dios crea la vida organizada, hay un espacio de tiempo. Es importante entender ese espacio de tiempo, no importa el tiempo que haya sido, tiene relevancia para lo que nos está ocupando en estas charlas y lecturas sobre salud. Sí, tiene importancia. Porque si Dios hubiese creado la tierra e instantáneamente produce una creación organizada, lo que eso estuviera diciendo es que posiblemente Dios utilizaba el concepto de creación como una proyección de una necesidad personal, y podría incluso verse como algo casi antojadizo, sin propósito. El hecho de que la tierra permaneció creada un lapso de tiempo y el Espíritu de Dios entonces dice aquí que la tierra estaba desierta y vacía. En otras versiones, la 1960, Reina Valera dice, estaba ¿qué cosa? Desolada. Hay otra versión que dice desorganizada. Estaba desordenada y vacía. La idea de que había desorden no es en el contexto de caos, es en el contexto de que al no haber la vida no estaba organizada sobre el planeta. Eso es lo que significa. Por eso dice que estaba vacía y desordenada. La vida no estaba organizada. Entonces, cuando dice en el versículo 2, entonces dijo Dios, haya luz y hubo luz. Ahí comienza el ciclo de la actividad divina, llamando a la existencia la vida y el orden. Son dos cosas inseparables. Con la vida viene el concepto de orden. Cuando tú sumas esos dos elementos, vida más orden, que el Espíritu Santo crea al momento de llamar las cosas a existir, eso te da a ti una claridad meridiana del concepto de propósito. Esa es toda la diferencia entre este lapso de tiempo, entre este tiempo y entre el tiempo de la creación y el tiempo de la creación de la vida organizada. Dios crea la tierra, no sabemos cuánto tiempo la deja allí, luego Él crea la vida organizada sobre el planeta. Propósito. Había un propósito. Dios tenía un diseño. Y todo el diseño se echa de ver en la manera como Dios comienza a crear. Ustedes van a notar algunas cosas muy interesantes. Por el relato de la creación y la manera como concluye el relato de la creación en el capítulo 2, nosotros podemos deducir, sin tener que forzar la imaginación, que obviamente la razón por qué Dios creó la vida de esa manera organizada es porque Dios tomó en cuenta al hombre. Dios no organizó la vida para los animales, aunque los animales son beneficiarios de la organización, porque ellos también cohabitan en este planeta y dependen de los mismos elementos vitales que el ser humano depende. Pero Dios creó este nicho para ser especialmente habitado por una raza de seres humanos que respondía por reflejo, por impulsos, por diseño, por cicloactividad, respondía a los elementos de la naturaleza. Dios creó al hombre porque Él era la cabeza y corona de la creación. Prueba muchísimas.
Antes de entrar en esas pruebas, vamos a ver en Génesis 1, del 26 al 30, algunos detalles muy interesantes acerca de la creación del hombre. Tomen eso en cuenta. Primero, fíjense qué interesante, Dios no creó al hombre. Si Dios hubiese creado al hombre primero, el hombre se hubiese muerto ahí mismo. Porque no había capa de ozono, no había oxígeno, no había nitrógeno en el aire, no había ninguna. ¿Qué hubiese comido Adán desde el momento cuando Dios lo crea hasta el día séptimo, cuando él cesa? Ustedes dirán, bueno, quizás la gloria de Dios lo sostenía como sostuvo a Moisés esos 40 días allá arriba, ¿verdad? Es posible, porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero lo cierto es que la vida, al no estar organizada, Adán no podía tener ningún beneficio. Además, en el propósito de la creación, Dios mezcla dos factores interesantes, y es belleza. Eso es parte de los elementos del diseño, belleza y funcionalidad. Actualmente existen unas 60.000 especies de flores en el planeta Tierra. Todas ellas con sus diferentes aromas, la textura de sus pétalos, los colores, tienen características que apelan al buen gusto. Hay variedad en la creación. Hay unidad en la diversidad en la creación. Y es muy interesante, porque todo eso fue para impresionar la mente del hombre. Hasta los colores. En la creación de las flores y plantas hay más colores pasteles que colores vivos. ¿Sabían ustedes eso? En los diseños de plantas y animales, en los colores de ellos, hay más colores pasteles que colores vivos. Y hay más colores amortiguados en contraste con los pasteles y los colores vivos que otra cosa. Todo indica que Dios es un artista con unos gustos exquisitos y excelentes. Después yo le voy a explicar más adelante cómo todas esas características de la creación introduce un elemento biológico en la estructura física del ser humano en cuanto a crear condiciones de percepción y crear dimensiones físicas para la paz mental. Es muy interesante. Fíjense, aquí vamos. Dios crea el nicho. Él crea los animales, crea las plantas, crea el agua, crea el aire, en fin. Y luego crea al hombre. La idea era que cuando el hombre se levantara y fuera ahí hecho, Dios le diera vida, cuando le dio el soplo de vida, cuando el hombre abriera los ojos y se encontrara con su Creador, se encontrase toda una creación exquisita. Y lo que Dios hizo fue pasársela instantáneo. La prueba está que una vez Dios crea al hombre, Dios le asigna inmediatamente su función, su responsabilidad. Cuando Dios crea al hombre, se genera una serie de cosas interesantes, pero antes de pasar a eso, yo quiero leer el versículo 26 al 30, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que domine los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todo animal que anda sobre la tierra. Ese texto es interesante porque a ese texto también deberíamos nosotros sumarle el texto que dice aquí, versículo capítulo 2. Capítulo 2, versículo 7. Dice, entonces Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra. Es la única expresión en todo ese relato, la palabra modelar. ¿Saben lo que significa modelar? Ay, mis hermanos, qué preciosura. Fíjense que toda la creación fue Dios dijo y fue hecho. Dijo, sea la luz, ¿y qué cosa pasó? Sean las plantas, e incluso los animales de la tierra fueron llamados a existir por la palabra de Dios. La única ocasión en la Escritura, en el Génesis, donde se dice en forma enfática y exclusiva que Dios modeló algo, es decir, Dios no llamó al hombre a la existencia por su palabra.
aunque antes de él crear con las manos, Dios dijo, hagamos al hombre. Él invocó el poder de la palabra. Saben que la palabra de Dios es activa. Hay un estudio fascinante acerca del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios está viva. Cuando Dios habla, Él invoca de sí mismo todo el poder detrás de su palabra. Cuando Dios dice, hagamos, ustedes no tienen, pero es todo el poder de la omnipotencia que está detrás. No hay nada que separe esa palabra. Por eso, cuando nosotros nos aferramos a las promesas de Dios, hay poder porque esa palabra fue dicha y Dios la soporta con todo el ejército del cielo. No hay una palabra que Dios deje caer vacía. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Él invocó allí no solamente su poder omnipotente y plenipotenciario, Dios invocó su facultad de diseñar al hombre con el propósito que ya Él tenía preconcebido. Entonces dice que pasó a formarlo, le dio forma. Con sus manos, modelar, aquí en hebreo, es sencillamente indicando que Dios con sus propias manos cogió al hombre y le dio forma. Eso es muy interesante. ¿Saben? Es interesante porque Dios sabía que habría una Biblia mañana, una colección de libros santos que serían introducidos al canon, que son las Escrituras. Y el hombre habría de leer esa. La idea de que Dios no llamó al hombre a existir como las demás cosas comunes, las plantas, los animales, los peces, las aves, lo llamó a la existencia. Primero invocó la palabra, pero luego dice que le dio forma con sus manos, indica mucho. Ahora, ¿qué significa cuando Dios le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Yo he escuchado muchas versiones y algunas versiones yo las acepto porque son compatibles con la verdad bíblica, pero muchas versiones son interpretaciones. ¿Y es correcto interpretar? Sí. Dios no elimina la facultad del hombre de interpretar, porque una verdad, en el esquema de cómo la Biblia presenta las verdades, una verdad puede proyectar luz en diferentes ángulos y sigue siendo la misma verdad. ¿Se entiende? Ahora, lo que no sucede con la verdad es que la verdad tiene una línea de cadencia, como se va presentando en la historia, pero la verdad nunca se puede contradecir a sí misma, porque entonces no es verdad. Pero la verdad puede ser presentada a diferentes ángulos. El ángulo bíblico de la palabra cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el ángulo bíblico está contenido en el mismo texto. Cuando Dios llamó al hombre a ser semejante a Él, mis hermanos, esto es lo que sucede. Mucha gente dice, sí, pero Dios llamó al hombre a ser semejante a Él en el contexto espiritual. ¿Es eso verdad, sí o no? Eso es verdad, Dios lo llamó a existir así. Pero eso no es a lo que Dios se está refiriendo ahí. Tampoco fue físico. El hombre es semejante a Dios en muchas áreas, pero le voy a decir un asunto. Lo que hace al hombre exclusivo en esta creación es lo siguiente. En primer lugar, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese concepto no puede ser físico, ni puede ser espiritual, ni puede ser en ninguna otra área, porque los ángeles tienen, y todo ser creado inteligente tiene esas mismas características. O sea, Dios, todos los seres creados que tienen inteligencia y raciocinio, fueron creados en ese contexto espiritual y moral a la imagen de Dios. Pero el llamado de Dios al hombre a ser semejante a Él es en la facultad de administrar dominio sobre los principios del amor a los seres creados. Ese dominio de las plantas, de los peces y los animales demandaba un interactuar con esas especies al modo tal que le permitiese a Adán conocer la esencia, por así decir, de la vida de esos animales y esas plantas. Resguardar con responsabilidad y con el mismo criterio como Dios resguarda el universo, Adán fue llamado a resguardar la calidad de la vida del planeta. En ese sentido, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Los ángeles están en el cielo y tienen las mismas cualidades morales y espirituales de Dios. Pero ellos no fueron llamados, como Adán, a administrar dominio sobre un espacio físico determinado en el universo. Al hombre se le asignó una tierra completa,
bajo su total dominio. A los ángeles no se le ha dado eso. Los ángeles viven donde Dios vive. Tienen misiones asignadas, pero ellos no tienen soberanía, ni limitada ni ilimitada, sobre nada que está en el universo. Ellos son simplemente mensajeros que hacen efectiva la palabra todopoderosa del Señor. Eso es todo. Y eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Son ministros del Señor. Pero al hombre solamente se le llamó a ser vicegerente en contexto administrativo de la creación. ¿Cuánto conocimiento de la biología, de la vida organizada, de las leyes, de la naturaleza, en la dimensión de las estaciones, en la dimensión de las plantas, en el mundo del animal, en la dimensión social y psicológica con ese mundo en torno a él mismo? Eso es amplio. Y todo eso invocaba el principio de salud también. Vamos a verlo más tarde, solamente para introducir el concepto. ¿Ok? Así que Dios le enseña al hombre, le da propósito y le asigna dominio sobre las criaturas. Se le dio un espacio y se lo hizo vicegerente. A Adán también se le asignó, en el versículo 29 y 30 de Génesis, podemos leer donde dice, dijo también Dios, os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Y a todo animal terrestre, a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Y así sucedió. Dios hizo a Adán responsable por la vigilancia, supervisión de la cadena alimenticia. Fíjense qué cosa, los evolucionistas plantean la cadena alimenticia en un contexto que contradice rotundamente la explicación de las Escrituras. Los animales al principio no eran carnívoros, ese texto del versículo 30 lo dice claro. Ahí dice bien claro que Dios le asignó a los animales el consumo de vegetales. Al hombre también le asignó el consumo de vegetales. Lo que hay que tomar en cuenta aquí es que no solamente Dios le dijo a Adán, al Dios presentar la alimentación a Adán, recuérdense que antes de Dios a decirle de los alimentos, Dios le habló a Adán del dominio que debía tener. Y ese dominio era un dominio responsable, espiritualmente guiado. Recuérdense que el pecado no existía cuando Dios le dio dominio a Adán. El dominio que Adán iba a ejercer sobre la creación era muy similar al dominio que Dios ejerce en el universo. Dios se maneja el universo a partir de principios espirituales que son tangibilizados a través de la expresión de su poder administrado con los propósitos de su amor. Administrado con los propósitos de su amor. El amor de Dios tiene propósito y se administra sobre esa base. De manera que Adán, al hacérsele cogerente con Dios, o vicegerente o subgerente en la administración del planeta, Dios esperaba que él ejerciera el mismo criterio administrativo de la vida aquí, como Dios lo hacía en el universo. Luego, después de eso, se le asigna el manejo del asunto de la cadena alimenticia. Adán no solamente debía velar porque él comiera de manera saludable, él debía velar porque cada animal también tuviese acceso de manera inteligente, aunque todos ellos por instinto comían, al animal no hay que guiarlo. Pero el hecho de que Dios le dijo a Adán, mira, también los animales van a comer cosas de plantas, está indicando que Dios esperaba de Adán un tipo de supervigilancia en eso. ¿Cómo era esa supervigilancia? Yo no la puedo imaginar. Pero cuando tú te lees la versión hebrea de estos pasajes, son muy enfáticos los versos. Esas expresiones verbales en hebreo demandan actividad. Ese conversatorio de Dios con Adán demandan actividad de parte de Adán. Si solamente fuera una información que Dios le está diciendo, en el hebreo no apareciera esos verbos en forma activa, sino aparecieran en su forma más sustantivada posible. Pero la idea de que no aparece como sustantivada, sino con una manera activa el verbo, denota que Dios esperaba algo de Adán al decirle esto. No sé si me dan a entender. Ok. De manera que todavía sigue aquí trascendiendo el aspecto del dominio, de gerencia.
Cuando Dios le dice a Adán, este es tu alimento, este es el alimento de los animales, lo que está envuelto todavía es el contexto de gerencia. Pero va más lejos. El asunto de la gerencia va más lejos. Porque más adelante, dice en el capítulo 2, en el mismo, dice aquí, en el versículo 8 en adelante, da una explicación muy interesante acerca de la labor de Adán. Y dice que a Adán se le entregó el cuidado del jardín del Edén. ¿Saben lo que significa eso? A Adán también se le pidió, oigan bien, supervisar el ritmo de la ecología. El jardín nada más no era maíz y manzanas. El jardín no solamente era comida. Todas las formas de vida, interactuando con otras formas de vida, entendamos, reino mineral, el reino de las plantas, el reino animal y el ser humano, debían convivir y armonizar bajo el propósito de Dios. Y Adán fue llamado a vigilar y supervisar eso. Entonces tenemos a Adán dominio, digámoslo así, sobre las criaturas, supervisión sobre la cadena alimenticia y conservación del ritmo ecológico. Tamaña tarea. Y hay quienes piensan que Adán era un vago, romántico. No, mis hermanos, había trabajo en el Edén. Había trabajo. Lógico, no era un trabajo forzoso. Recuérdense que la tierra, todavía sin estar bajo la maldición de Dios, era muy productiva. Era eminentemente concesiva. La tierra no tenía obstáculo en ceder sus riquezas y abundancias. El hombre no tenía que matarse como el agricultor moderno bajo la inclemencia del sol, Caribe, y tener que lidiar con todos los elementos negativos de la tierra, desde los insectos y todas las cosas que perturban el crecimiento normal. La tierra de aquel entonces era una tierra que ninguna imaginación humana la puede concebir. Solamente el Edén restaurado nos dará una idea de lo que fue la tierra en su tiempo primitivo. Pero la tierra salida de manos de Dios fue una cosa inmensamente hermosa. Dice que los ángeles cantaron y se alegraron, dice el Salmo, sobre la creación, la maravilla de la creación de Dios. Esas montañas y cerros empinados y esos grandes precipicios no eran parte de la creación de Dios. Entonces fue una deformación que vino subsiguientemente al diluvio. Esos extremos climatológicos que se experimentan en ciertas estaciones no existían tampoco. La vida era bastante armónica en ese sentido. Bueno, seguimos hablando. Decíamos que hay dos pruebas eminentes en el Génesis acerca del concepto del diseño. Primero, el hecho de que Dios creó primero al hombre, le creó el nicho primero al hombre, ¿verdad? Y luego a los integrantes del nicho. Si Dios no tuviera diseño en mente, Él crea a Adán desde un principio. Pero el hecho de que Él creó el nicho, ambientó los elementos en la ecología, les asignó propósito, función, indica que Dios tenía un diseño en mente, porque luego creó al hombre. Ese orden es muy importante tomarlo en cuenta. La segunda prueba bíblica de que Dios pensó en propósito es la creación del sábado. En el sábado, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de cuanto había hecho. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de cuanto había hecho en la creación. ¿Verdad? Y dice aquí, en el versículo 1 del 2, así quedaron acabados los cielos y la tierra y su gran contenido. ¿Verdad? La idea de que dice aquí que cada vez que Dios creaba decía que y Dios vio lo que había hecho y era bueno, en gran manera.
esa expresión denota el propósito del sábado. Dios se regocijó en la misma creación que Él hizo. El sábado, mis amados, y escuchen este concepto y grábenselo porque es muy importante. El sábado fue instituido como un recurso de intención de Dios de darle permanencia al diseño. Es un recurso de intención de Dios de darle permanencia al diseño. Es un recurso. Eso es muy importante comprenderlo. El sábado es un recurso. Mientras el cielo y la tierra perduren, el sábado es un recurso de la intención de Dios de darle permanencia a ese diseño. En otras palabras, la idea de que incluso después del pecado, Dios volvió a recordarle a Moisés la existencia del sábado. Le está diciendo a Moisés, Moisés, yo no he abjurado, no he renunciado al propósito original de la creación. Y yo lo voy a demostrar con mi pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios, mis amados? La experiencia de Dios en su trato, no de los israelitas con Dios, yo estoy hablando del trato de Dios con Israel, indica bien claro que Dios tenía como propósito bien profundo el volver a reproducir el diseño del Edén, claro, bajo otras condiciones. Pero el diseño de Edén era el diseño original y era el diseño donde el hombre podía y debía y únicamente puede funcionar en forma óptima. Todo otro diseño ficticio, estructurado, condicionado por la inteligencia humana divorciada del propósito de Dios, nunca será un sustituto en pleno del diseño de Dios. No quiere decir que vivir en otro diseño sea necesariamente pecado, porque si hemos crecido y nacido en condiciones donde nosotros no llamamos eso a la existencia por nuestra elección, sino que estaban allí, no se nos puede culpar. El detalle está que siempre que el hombre procure hacer un esfuerzo consciente por retornar a ese diseño, donde no solamente estaba la gerencia sobre los elementos de la naturaleza, también hay otras cosas. Dios asignó al hombre el trabajo del cuidado del jardín, pero no solamente eso. Dios le asignó al hombre el matrimonio. Y fue interesante, Eva no fue modelada por la mano de Dios. Eva no fue llamada a existir ni siquiera por la voz de Dios. Eva fue llamada a la existencia arrancando un pedazo del hombre. Eso es muy interesante. Eso es lo que quería decir a Adán es, tú tienes herencia sobre todo, pero tu compañera tú no tienes herencia, porque ella no es parte de lo que es gerenciable por ti. Con la mujer él tenía que tratar de tú a tú en un plano más íntimo, personal y diseñado bajo otro tipo de relación. Él no podía manejar la gerencia de la mujer como se maneja la gerencia de un animal. ¿Entendido? La mujer no entraba en la ecuación de la gerencia. Eso es importante entenderlo. Muy importante. ¿Ok? Vamos a dar un receso. Yo voy a explicar después que regresemos cómo el plan original fue boicoteado y qué planes de emergencia Dios introdujo para poder restaurar el plan original.